La libertad de conciencia es el derecho a pensar en plena libertad. Y de ella deriva la libertad de creencia como la facultad de desarrollar o no una fe en un ser superior. Proteger la libertad de conciencia implica proteger la libertad de todos, la de quienes quieren profesar y las que no, quienes quieren practicar o no una religión o creencia, creando así un espacio de libertad y protección social para todos. Nuestra propuesta de norma promueve una protección integral de la libertad de conciencia religiosa y de culto, en plena concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención sobre los Derechos del Niño, con la Constitución Política de la República de Chile y especialmente con la Ley 19.638 sobre cultos religiosos. Pero también proponemos el reconocimiento expreso del derecho a la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, y el reconocimiento constitucional del derecho a la libre manifestación de nuestras creencias, sea de manera pública o privada. Ante la constante destrucción, incendios y profanación de nuestras iglesias, creemos indispensable su resguardo y protección. Porque cuando destruyen una iglesia y profanan sus imágenes, lo que hacen es violar lo más íntimo y sagrado de un ser humano, su fuero interno y la libertad para creer y trascender en su creencia. ¿Y cuántas atrocidades ya hemos visto en el mundo para transgredir aquel derecho humano esencial? Primero quería señalar que salió mucho el tema de los incendios y que son elementos que creo yo entran dentro de la seguridad pública, no necesariamente lo que estamos hablando ahora, que es la libertad de conciencia, que es lo que propone esta iniciativa de norma. Respecto a lo que señala el convencional La B, perdóneme, pero este no es un tema de seguridad individual solamente. Si quemar el espacio sagrado de otra persona no es afectar la libertad de creencia, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que en ese sentido lo importante es entender que nosotros creemos en la persona humana como centro de una sociedad, en donde se le reconocen derechos fundamentales y libertades esenciales. En el año 2018 el Servicio de Salud de Osorno manifestó como objetores de conciencia al 100% de los profesionales del sistema público en esa ciudad. ¿Cómo resolvemos cuando el Estado no puede cumplir con un derecho humano como es, por ejemplo, el aborto en 3 causales en nuestro país? Muchas gracias por la pregunta, Damaris. Primero, precisar que el aborto no es un derecho humano, es una prestación que hoy día está reconocida en nuestro ordenamiento. El derecho humano es el derecho a la vida y en mi caso creo en ella desde la concepción hasta la muerte natural. Es más, dentro de estos estudios podemos señalar que el 60% de los centros objetores de Santiago, porque recordemos hay uno solo en regiones, se centran en 4 puntos de la ciudad con acceso a menos de 5 kilómetros de una clínica privada u hospital que pueda prestar estos servicios. 3 de los 4 puntos donde se produce esta concentración de centros privados objetores se encuentran entre las 16 comunas más ricas de Chile y en ese sentido podemos encontrar 3 en Providencia, 4 en Santiago, 4 en Las Condes, 1 en La Pintana, más 2 en Puente Alto y 2 en San Bernardo, junto a 1 en Macul y 1 en Ñuñoa. O sea, yo creo que hoy día, si entendemos el universo de centros que pueden otorgar estas prestaciones, encontramos 418 centros médicos, 31 clínicas y respecto incluso de la objeción de conciencia individual, la mayoría de ellas se han hecho respecto de una u otra causal y no de todas ellas. Por tanto, hoy día no es cierto que exista una privación de esta prestación llamada derecho fundamental por algunos como es el aborto. Y respecto al tema de la objeción de conciencia institucional, esto no es un problema de número. Entonces, uno aquí lo que echa de menos es una fundamentación más filosófica, si uno quiere, respecto a este tema que es tan elemental, porque si nos vamos a una discusión de números, creo que el debate se reduce. Entonces, pues lo primero es solicitar si puede haber más extensión respecto a la relevancia, conveniencia de esta objeción de conciencia institucional. Respecto a lo que planteaba el convencional César Valenzuela, yo no sé si ha estado poco atento a mi exposición, pero la verdad es que estuve hablando 5 minutos de temas filosóficos y también de argumentos técnicos, legislativos, jurídicos y por sobre todo, y en el último caso, hablé de datos. ¿Por qué? Porque yo comparto con usted, esto no es una cuestión de datos, esto tiene que ver con una libertad esencial que no puede ser vulnerada, independiente de cuántos hayan opuesto una objeción de conciencia.
conciencia. Me gustaría saber, por ejemplo, la convencional Montealegre, ¿en qué otras dimensiones se imagina, aparte de la de un doctor negándose a hacer el aborto a la hora de aplicar la objeción de conciencia? Porque así a mí se me ocurren varias, digamos, y que creo que sería complicado establecerlas también constitucionalmente. Negarse a aplicar las vacunas, por ejemplo, una antivacuna. Negarse a obedecer una orden militar, por ejemplo, un militar. Un terraplanista que trabaja para el Estado se podría negar a determinadas cosas porque no responden a... Es decir, se pueden abrir ventanas bien complejas a partir de un ejemplo puntual hacia otros que quizás van a contradecir lo que le gustaría más adelante a la misma convencional. Sí, yo agradezco mucho las intervenciones respecto de, especialmente Patricio Fernández. Se me ocurren varios temas. Se me ocurre tema de aborto, ¿cierto?, de eutanasia, también, y respecto del servicio militar obligatorio. Como se ha señalado, en el derecho comparado hay un reconocimiento explícito de la objeción de conciencia y su regulación jurídica frente al servicio militar obligatorio en virtud de la objeción incluso del no uso de la violencia, en el caso de los tratamientos de salud obligatorios, el trabajo de días sábados por motivos religiosos, la objeción de conciencia en determinadas prestaciones médicas, como ya he dicho, en el aborto, la eutanasia y las objeciones a prestar juramento, entre otras cosas. Creo que el derecho comparado nos enseña cómo ha de tomarse en consideración la objeción de conciencia, tanto individual como institucional, e incluso, en este caso, poder consagrarla a nivel constitucional.